Buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este espacio de estudio, de reflexión para que nosotros hagamos de nuestra familia una iglesia de casa, una pequeña iglesia doméstica. Como lo hemos dicho siempre, los templos están cerrados, pero las casas están abiertas para que nos congreguemos también en torno a la palabra y con los elementos que nosotros hemos dado, para que cada vez comprendamos que si colocamos en el centro de nuestra familia a Jesús y la causa del reino de Dios a la que Él le apostó su vida, nuestra vida marcha bien. Empezando por la paz que Jesús regala cuando Él es colocado en el centro de la casa. Bien, voy a dedicar el día de hoy y el día de mañana a hablar entonces, como estamos acercándonos a la Biblia, de dos métodos, dos formas de leer la palabra para entenderla. El método que voy a proponer hoy se llama Lectio Divina. Es un método que en la iglesia ha sido muy valorado y es el más recomendado. De hecho, es el más conocido. Se llama Lectio Divina o lectura orante de la Biblia. Lectura orante de la Biblia. Se trata de que a partir de un texto que escogemos, un trozo, un pedazo del Evangelio o de cualquier parte de la Biblia, nosotros podamos preguntarnos sobre el sentido profundo de ese texto, sobre lo que ese texto nos dice a nuestra vida o a nuestra familia, y también lo que ese texto nos hace decirle a Dios. Entonces, prácticamente de la lectura de un texto se sigue no solamente la transformación de la vida, sino también la oración y naturalmente los cambios o ajustes que se van dando en la vida a medida que uno va leyendo, profundizando la palabra de Dios. Bien, entonces voy a comenzar con una oración compuesta por el cardenal Carlo Maria Martini, donde él agradece la experiencia de la palabra. Se trata también de una oración que uno puede hacer antes de leer la palabra. Dice así la oración: Te damos gracias, Señor, porque tu palabra pronunciada hace 2000 años está viva y eficaz en medio de nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir entre nosotros. Ella es más poderosa y más fuerte que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestras resistencias. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu palabra, para que la tomemos en serio y nos abramos a aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas, pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida, danos el espíritu de disponibilidad para que volvamos a encontrar la verdad sobre nosotros mismos. Haz que ayudemos a hombres y mujeres a encontrar la verdad de Dios sobre cada uno. Haz que le encuentre plenamente el mundo y la sociedad en que vivimos, las personas a las que queremos humildemente servir. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra. Amén. Siempre es necesario orar antes de acercarse al texto de la palabra. ¿Por qué? Porque se trata de que uno, si Dios, si el Espíritu Santo
es el autor de la palabra de Dios. Si la Biblia es una palabra inspirada, es decir, que tiene por autor último, primero, al Espíritu Santo, a Dios mismo, pues lo primero que hay que hacer es dirigirse a Él, para que Él abra tres facultades especialmente, si uno quiere entender la palabra. Primero, la inteligencia. Segundo, el corazón. Y tercero, la voluntad. La inteligencia para que entendamos lo que vamos a leer. El corazón, para que amemos esa palabra que vamos a escuchar. Para que haya una sintonía amorosa con Dios que nos propone esa palabra. Y en tercer lugar, la voluntad, para que las llamadas, los compromisos que surjan de cambio de vida a partir de la palabra que hemos leído, pues los pueda uno cumplir. Voluntad, que yo quiera, que yo pueda también hacer aquello que la palabra me ha suscitado, que la palabra ha provocado en mí como un compromiso, un cambio, una llamada que siento, ajustar algo en mi vida. Bien, entonces vamos a comenzar con la oración. Padre del cielo, nos dirigimos a ti para que nos regales tu Espíritu Santo, Él que es el autor de la palabra, Él que inspiró a tantos hombres y mujeres para que escribieran aquello y solo aquello que tú querías que quedara consignado en la Biblia para nuestra salvación. Te pedimos que abras nuestra inteligencia, nuestro corazón y nuestra voluntad, ahora que vamos a acercarnos al texto, a la palabra. Nuestra inteligencia para que comprendamos, para que entendamos, para que descubramos el sentido último de esa palabra que vamos a leer. Ilumina también nuestro corazón, para que entremos en una sintonía amorosa con Dios, que quiere hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, por puro amor. Pero también ilumina nuestra voluntad, mueve nuestra voluntad, para que hagamos aquello que la palabra nos propone, para que pongamos por obra y en práctica lo que la palabra nos propone. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, después de orar, sí podemos nosotros ya tomar el texto. Vamos entonces es como una introducción, porque en realidad el método en el que me quiero detener es el método de estudio de Evangelio, que lo voy a proponer mañana. Hoy les doy a conocer el método de la lección divina o lectura orante de la palabra, porque pues es el que más se utiliza en la iglesia. Lo propongo y en sus grandes líneas para que después, cuando ustedes quieran profundizar, puedan investigar y conocer, incluso ahí en mismo internet, poner lección divina, lectio divina, o lectura orante de la palabra de Dios, el método. Bien, tomemos por ejemplo este texto. ¿Cuáles son los pasos de Juan capítulo 15? Los pasos que tiene la lectura orante de la palabra son cuatro. Voy a ver si ustedes pueden. Es como un itinerario, como un camino. Voy a acercarlo para que ustedes lo vean y entonces puedan imaginar los 4 pasos. Esos son los 4 pasos para hacer lectura orante de la palabra, como 4 escalones que uno puede ir subiendo hasta el encuentro con la vida y Dios en la palabra, que último paso, que es precisamente la contemplación. Bien, entonces, primer paso nos dice es leer, lección o lectura. Entonces leemos el texto. Tomemos por ejemplo Juan capítulo 15 y vamos a leer del 1 al 8.
del Evangelio de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Perdóname. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Un accidente realmente grave, se cayó pues el celular y entonces pues se nos dañó ahí se interrumpió la transmisión un poco, qué pena. Primer paso, entonces, es la lectura. Leer el texto. Se trata de que nosotros, en actitud de escucha, saboreando las palabras, hagamos como una lectura inteligente. Leer el texto. Les decía capítulo 15, versículos del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, esa rama da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como la rama y se seca, y las recogen, las echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Bien, entonces, primer escalón, primer paso en la lectura orante de la Biblia como método, leer el texto. Si hay necesidad de volverlo a leer para rumiarlo mejor, para entenderlo mejor, se vuelve a leer. Que no haya una palabra desconocida, una palabra que no entienda. Si acaso no entiendo alguna cosa, entonces alguna palabra, alguna definición, una expresión extraña, busco la definición, busco el significado y así voy profundizando el texto. Se trata de únicamente leerlo para entenderlo, no más. Entonces, primer paso. Segundo paso es el de la meditación. La pregunta que me hago en este momento es, bueno, ¿y este texto a mí o a nosotros como familia qué nos dice? Entonces volvemos como a rumiar, como a actualizar, como a ponernos, como decíamos nosotros, la palabra como un espejo. Por ejemplo, revisemos nuestra vida de familia frente a ese texto que hemos leído. Entonces, por ejemplo, a ver, Jesús nos dice que sin Él o separados de Él no podemos hacer nada. Jesús nos dice que si queremos dar fruto, debemos estar unidos como la rama al tronco, como la rama allá en el arbolito al tronco. Y que si no produce uno fruto, que es lo que espera Dios, entonces prácticamente se seca. Porque el Padre hace una cosa, podar. Entonces, rama que no va dando fruto, la poda, la quita. Y dice, y se seca. Ya no puede producir fruto. Y sobre todo, ¿por qué? Porque sin Jesús no podemos hacer nada. Entonces,
aquí está, si Jesús dice, yo soy la vid verdadera, es decir, el verdadero cultivo de uva, y mi Padre es el viñador, y si Él, el Padre, nota que yo no estoy vinculado o unido a Jesús, pues entonces no estoy produciendo tampoco los frutos que Dios espera de mí, frutos de amor, de justicia, de bondad, de caridad, de comprensión, de tolerancia. Esos son los frutos. Los frutos es todo aquello de bueno que yo puedo producir cuando estoy muy unido a Jesús. Bien, no puedo, avanzo por lo que, pues por el tiempo, entonces, pero se puede practicar ya ustedes en casa. Pueden buscar, como les dije, lectura orante de la Biblia y van entonces estudiándola. Tercer paso, oración. Entonces, es el momento en el que me pregunto, bueno, y este texto que yo he leído o que hemos leído en familia, ¿qué nos hace decirle a Dios? ¿Qué nos hace decirle a Dios? Entonces, se trata de componer como una oración. Señor, por ejemplo, ayúdame a vivir unido a ti. Yo sé que sin ti no puedo hacer nada. Me encuentro muy lejos, me encuentro muy separado. Los frutos que estoy produciendo no son los que a ti te agradan, porque en mí hay de pronto intolerancia, grosería, porque en mí hay codicia, en mí hay egoísmo. Y tú quieres otros frutos. Ayúdame, Señor, a unirme como la rama al árbol, al tronco, para que yo produzca fruto. Ayúdame a estar mucho más unido a Jesús. Entonces, es lo que el texto, o también puede uno dar gracias, Señor, porque, oye, estoy buscando unirme a Jesús. Y yo veo que en mi vida comienzan a aparecer cosas buenas, que son los resultados de lo que Jesús está haciendo conmigo, o de mi unión como rama al tronco, que es Jesús. Bien, entonces, tercer paso es este de la oración. Y cuarto paso, entonces ya llevamos lectura. ¿Qué dice el texto? Segundo paso es la meditación. ¿Qué dice ese texto a mi vida o a nuestra vida de familia? Después, si lo leemos en familia, ¿a nosotros qué nos está diciendo este texto? Tercer paso, ¿qué me hace decirle este texto a Dios? Bendecirlo, agradecerlo, suplicarle. Ese es el momento de la oración. Y el cuarto momento de la lectura orante de la Biblia, de este método, es la contemplación. Se trata de revisar también ahora en la alegría, en la serenidad de la vida, cómo va mi transformación con Jesús, cómo va avanzando mi vida cristiana, cómo voy creciendo en identificarme con Jesús, en el servicio a los hermanos, en el amor a los pobres, cómo me voy fortaleciendo, cómo voy sabiendo discernir en la vida lo que conviene, lo que me hace daño, lo que es bueno y lo que es malo, lo que me lleva a muerte, lo que me lleva a vida. Entonces se trata de, en la contemplación es como el paso que uno, después de hacer la lectura, puede ir mirando, a ver, mi vida sí se está transformando, sí está cambiando para bien. Bien, estos son entonces los 4 pasos de uno de los métodos que en la vida de la iglesia es muy recomendado. Desde el siglo XIII prácticamente, con un monje Guido arranca este texto. Y entonces, y que lo dibujó así, como 4 escalones. Escalones que nos llevan ¿a qué? A la contemplación, diríamos, de Dios en la palabra y la transformación de la vida. Termino recordándonos los 4 momentos. Primero, lectura. ¿Qué dice el texto? Leámoslo. Segundo, ¿qué nos dice ese texto que hemos leído a nosotros? Eso es meditación. Tercer paso, que es oración. ¿Qué nos hace decirle este texto a Dios? Una súplica, una petición. Eso es oración. Y cuarto paso, ¿cómo voy sintiendo la transformación de mi vida? Contemplación. Contemplación. Es decir, descubrir el paso de Dios permanente por mi vida y mi respuesta a Él. Que Dios lo bendiga. Perdónenos, hay un accidente que se cayó el celular
y bueno, pero quedó funcionando. Entonces, que Dios bendiga con una buena tarde. Hoy el Santo Rosario vamos a iniciarlo a las 5:15, porque a veces me toca muy rápido afanar también, alistar todas las cosas para la Eucaristía. Entonces nos damos un tiempo reposado para rezar el Santo Rosario y por eso vamos a comenzar a las 5:15. Un rosario meditado, más tranquilo, y de tal manera que a las 6 en punto podamos comenzar la Eucaristía. Dios los bendiga, muy buena tarde.